Muchísimas gracias por haber respondido a nuestra convocatoria y con la alegría de estar hoy aquí una vez más en esta Feria del Libro Teatral y en este caso, con esta oportunidad, por supuesto a la gente que organiza esta Feria del Libro Teatral con tanto esfuerzo, a la gente por supuesto de Extensión Cultural, principalmente que son los encargados de la gestión de esta feria y por supuesto a toda la gente que hace área operativa y en el caso específicamente de hoy, de esta Sala Trinidad Guevara, por supuesto a todos los operadores que están allí presentes y que siempre nos dan el apoyo necesario para poder hacer que esto sea correcto y por supuesto en la medida de lo posible entretenido. Hoy la convocatoria se refiere, como les dije, a un proyecto editorial de la Fundación Shakespeare Argentina en conjunto con Eudeva, que es la editorial, y con apoyo de Proteatro. Se nos ocurrió, por supuesto, este proyecto pensando en este aniversario tan importante, esta convocatoria o esta conmemoración por los 400 años de la muerte de Shakespeare y Cervantes. Luego seguramente vamos a ahondar en el porqué, pero principalmente quisiera aprovechar estos pocos minutos para decirles que esto comenzó en el año 2015, cuando nosotros nos planteamos ya hacer algo con Shakespeare y Cervantes juntos, anticipándonos a estas conmemoraciones. Usted sabe que en 2014 fueron los 450 años del nacimiento de Shakespeare, hicimos algo alegórico también, pero generalmente nuestras actividades en las ferias tienen mucho más que ver con las artes escénicas. Entonces dijimos, bueno, en la Feria del Libro del 2015 nos propusimos mostrar algo de este texto, que es un rescate de un texto, por supuesto, de Lugones, no es nuestro, pero que era muy alusivo, un autor argentino y que trabajaba juntamente sobre nada menos que sobre estos dos grandes autores y sus personajes más conocidos, ¿no? El Príncipe Hamlet y Alonso Quijano. Entonces, en esa oportunidad, en la Feria del Libro, convocamos a Juan Gil Navarro y a Horacio Peña, quienes hicieron una lectura dramatizada de este texto, que fue muy interesante como experiencia, y luego también hubo una conversación en la cual también se sumaron Miguel Repiso, conocido como Rep, y también gente de la UBA, de especialistas, en este caso era Juan Diego Vila, que es especialista en el siglo de España. Entonces, a partir de eso dijimos, bueno, pero ¿qué hacemos para el año que viene? Dijimos, bueno, hagamos algo que marque un poco, por lo menos un objeto que quede. Nosotros, como ustedes saben, o algunos quizás que ya hayan entrado a nuestra página web, sabrán un poco el recorrido nuestro con la historia de los cuadros de Liberty, que son hoy mundialmente conocidos, que también fue un proyecto nuestro de alguna manera proyectar el trabajo intelectual y artístico sobre Shakespeare que se hace en la Argentina. Entonces se nos ocurrió reeditar este texto, que de nuestras consultas en general notamos que era muy poco conocido, muy poco releído, revisto, como se dice, por muchas razones que después seguramente vamos a conversar. Pero fundamentalmente estaba orientado a hacerlo atractivo mediante la ilustración. Entonces también, más allá de la calidad del texto, acudimos a Rep para que lo leyera, por supuesto, y lo ilustrara de acorde con el texto, y lo hizo con mucho cariño y con mucho sacrificio, cosa que aprovecho para agradecer, y también hacerlo traducir, hecho el texto traducido, y también acudimos a un fiel colaborador y voluntario de la Fundación Shakespeare Argentina, que es Eugenio Poliski. Hoy él no está presente porque está de viaje en el exterior, pero su mujer está aquí presente, Susana, así que aprovecho que está acá para agradecerle a Eugenio, porque hemos trabajado mucho también sobre esa traducción, y ustedes saben que también el proceso después de corrección y demás es para quien no está normalmente en la edición, no se imagina el trabajo que significa la corrección de un texto antes de pulirlo completamente, antes de mandarlo a
a imprimir. Así que estamos muy orgullosos de este trabajo. El hecho de hacerlo también traducir o el hecho de hacerlo bilingüe ilustrado lo va a ser atractivo como objeto también en el exterior, que un poco eso también es el objetivo, que creo que Eudeva ya tiene una plataforma de venta de libros, digamos, virtuales o electrónicos, así que me parece que también puede hacer eso que gente que se interesa en el exterior, como curiosos de este texto, puedan adquirirlo sin ningún problema. Así que a eso apuntamos, eso es fundamentalmente el soporte del proyecto y por supuesto que esperamos que sea bienvenido como tal y quizás sea el puntapié inicial para otras producciones literarias o pedagógicas que queremos hacer fundamentalmente desde el objeto libro. Así que ahora los voy a dejar con Mercedes de la Torre, que es la presidenta de la Fundación, que seguramente nos va a hablar un poco sobre este proyecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Estamos muy felices y orgullosos de estar en esta Feria del Libro Teatral presentando un libro. Por quinto año consecutivo, la Fundación Shakespeare Argentina está en la Feria del Libro Teatral, pero es la primera vez que presentamos un libro. Así que estamos muy felices y orgullosos. El libro de Leopoldo Lugones, nada más y nada menos. Voy a compartir con ustedes el prólogo, y donde doy cuenta por qué hicimos este proyecto. La Fundación Shakespeare Argentina, en conmemoración del 4º centenario de la muerte de William Shakespeare y de Miguel de Cervantes Saavedra, propone la publicación del brillante texto de teatro quimérico de Leopoldo Lugones, Dos ilustres lunáticos o la divergencia universal, como contribución a esta importante efeméride que se celebra en todo el mundo durante el corriente 2016. La FCA rescata del olvido este exquisito texto del gran poeta y escritor argentino Leopoldo Lugones, publicado en su famoso libro Lunario Sentimental en 1909, donde relata un encuentro imaginario entre el príncipe Hamlet y Alonso Quijano. El fabuloso diálogo entre los dos íconos de la cultura universal se produce en una estación de ferrocarriles a principios del siglo XX, a raíz de una huelga de trenes. La maestría de Lugones y el conocimiento profundo de los dos personajes emblemáticos se explicita a medida que avanza el diálogo. La pieza de Lugones describe, en una acabada síntesis, la asombrosa inteligencia de ambos protagonistas, sus concepciones opuestas y complementarias, que desde hace más de 400 años siguen ayudando a generaciones a escudriñar el alma humana y a reflexionar sobre temas fundamentales, como la justicia, el amor, el poder, la violencia, entre otros, y nos permiten descubrir no solo quiénes somos, sino también quiénes podemos ser. Además de mostrarnos sus diferentes cosmovisiones, Lugones nos señala la semejanza de ambas figuras al sostener con firmeza sus convicciones y creencias. Reeditar este singular trabajo del poeta argentino con ilustraciones de Rep nos llena de orgullo y satisfacción, a la vez que cumple acabadamente con uno de los objetivos de nuestra institución, la de difundir a Shakespeare a través del trabajo de intelectuales y artistas argentinos. Quisiera imaginar a Shakespeare y a Cervantes parafraseando juntos y agradecidos estos admirables versos que Lugones le dedicara a sus antepasados, pero que hoy cobran otra dimensión en esta extraordinaria oportunidad. Que nuestra tierra quiera salvarnos del olvido por estos 4 siglos que en ella hemos servido. Muchas gracias. Un párrafo de la introducción de Eugenio Poliski, que hizo un estudio preliminar sobre la vida y obra de Lugones. Porque lo que nosotros queremos, como decía Carlos de la Fundación, es proyectar el trabajo de nuestros intelectuales y artistas en el mundo de Shakespeare. Y justamente Leopoldo Lugones fue un gran poeta y escritor argentino que lamentablemente últimamente cayó en el olvido. Nosotros queremos destacar su figura y la maestría de Lugones, y queremos compartir entonces las palabras de Jorge Luis Borges sobre Leopoldo Lugones. El propio Borges ocupó en la segunda mitad del siglo XX el lugar en las letras argentinas que había ocupado Lugones en la primera mitad del siglo. Entre sus opiniones se encuentra la siguiente:
Si tuviéramos que cifrar en un nombre todo el proceso de la literatura argentina, ese nombre sería indiscutiblemente Lugones. En su obra están nuestros ayeres, y el hoy y tal vez el mañana. Nuestro pasado está en el imperio jesuítico, en el payador y en la historia de Sarmiento. El tiempo que fue suyo, el del modernismo, en las montañas del oro y en los crepúsculos del jardín. El lunario sentimental, que data de 1909, prefigura y supera todo lo que hicimos después. Eso dijo Jorge Luis Borges en el prólogo a la Estatua Nacional en 1985. Estas son sus memorables palabras en la dedicatoria de su libro El Hacedor, en 1960. Si no me engaño, usted no me malquería, Lugones, y le hubiese gustado que le gustara algún trabajo mío. Ello no ocurrió nunca, pero esta vez usted vuelve a las páginas y lee con aprobación algún verso, acaso porque en él ha reconocido su propia voz. En síntesis, Lugones ha sido precursor, renovador, influencia de todas las generaciones posteriores de escritores argentinos, interpelando y reinterpretando por todos ellos. En su honor, la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, fijó el día 13 de junio, día del nacimiento de Leopoldo Lugones, como Día del Escritor. Así que es muy dable señalar y estamos muy orgullosos que hay alguien acá de la SADE, ¿no? Queríamos hacerle este homenaje a Lugones, por supuesto. Bueno, cuando pensamos y cuando en realidad investigamos qué podíamos hacer que fuera realmente representativo y que fuera argentino, apareció este texto. Y con todo lo que significa, lo controvertida que es la figura de Lugones, es utilizada como muchas otras figuras en Argentina para la controversia. Nos parece que la calidad de su trabajo es indiscutible, más allá de que particularmente sea un texto de 1909, del primer Lugones, digamos, ¿no? No el Lugones de la Hora de la Espada, pero nos venía, como se dice, es un texto que merece ser releído, es evidentemente muy creativo. Los invitamos a los que no nos conocen, por supuesto, que vayan al texto, al libro y lo relean y verlo representado también. Es obviamente muy entretenido porque esto es muy breve, pero es teatro. Y bueno, dijimos, bueno, me parece que merece, no encontramos ningún otro autor argentino que trabaje la cosmovisión de Shakespeare y la de Miguel de Cervantes Saavedra de la manera con que lo hace él en un texto tan abreviado. Así que la verdad que es una síntesis perfecta y bienvenido sea que lo redescubrimos a Leopoldo Lugones y que la gente lo empiece a disfrutar nuevamente. Lo que vamos a hacer ahora es leer simplemente, bueno, no vamos a leer obviamente toda la obra porque esperamos que la lean ustedes, un poquito de la escena, de la primera escena, de la introducción y la primera escena, para que un poco podamos sentir un poco el ritmo y el tono que tiene esta conversación entre estos personajes. Por supuesto lo vamos a leer como lo leemos nosotros al texto, o sea, no voy a ser yo de príncipe danés, ni Mercedes va a ser de español, pero lo interesante es el uso para darle una idea claro, de lo que se trata el libro, ¿no? Así que bueno, voy a leer primero el dramatis personal de este libro del texto quimérico de Leopoldo Lugones. H, desconocido al parecer escandinavo. Q, desconocido al parecer español. Andén desierto de una estación de ferrocarril a las 11 de la noche. Luna llena al exterior, silencio completo. La luz roja del semáforo a lo lejos. Bagajes confusamente amontonados por los rincones. H es un rubio bajo y lampiño, tirando a obeso, pero singularmente distinguido. Viste un desgarbado traje negro y sus zapatos de charol chillan mucho. Lleva un junco de puño orfebrado que hace jugar vertiginosamente entre los dedos. Fuma cigarrillos turcos que enciende uno sobre otro. Un tic le frunce a cada instante la comisura izquierda del labio y el ojo del mismo lado. Tiene las manos muy blancas. No da 3 pasos sin mirarse las uñas. Camina lanzando miradas furtivas a los bagajes. De cuando en cuando vuélvese bruscamente,
Lanza un chillido de rata a la vacía penumbra como si hubiese alguien allí. Después prosigue su marcha, haciendo un nuevo molinete con el bastón. Q gallardea un talante alto y enjuto. Una cara aguileña, puro hueso. En él hay algo tal vez de militar y de universitario. Su traje gris le sienta mal, es casi ridículo, pero no vulgar ni descuidado. Trátase a todas luces de una altiva miseria que se respeta. Este hace el efecto de la reserva leal, tanto como el otro causa una impresión de charlatán sospechoso. Van uno al lado del otro, pero se advierte que no conversan sino para matar el tiempo. Tampoco se han visto nunca. Q sabe que su interlocutor se llama H, porque al llegar él traía en la mano una maleta con esa inicial. H ha visto por su parte que el otro tiene su pañuelo marcado con una Q. Escena 1. Parece que hay huelga general y que el servicio está enteramente interrumpido. No correrá un solo tren durante toda la semana. Locura es entonces haber venido. Más locos son los obreros que se declararon en huelga. Los pobres diablos no saben historia. Ignoran que la primera huelga general fue la retirada del pueblo romano del Monte Aventino. Los obreros hacen bien en luchar por el triunfo de la justicia. 2 o 3 mil años no son tiempo excesivo para conquistar tanto bien. Hércules llegó al confín de la tierra buscando el jardín de las Hespérides. Una montaña le estorbaba el paso y poniendo sus manos en 2 cerros le abrió, dando entrada al mar como se abre, trozándola por los cuernos, la cabeza cocida de un carnero. Bello lenguaje, pero no ignoráis que Hércules fue un personaje fabuloso. Para los espíritus menguados fue siempre fábula el ideal. No sé si lo decís por mí, pero os advierto que no acostumbro a comer carnero con los dedos. Vuestra metáfora me resulta un tanto brusca. Aunque no me es desconocido el juego del tenedor en las mesas de los reyes, he gustado con más frecuencia la colación del pobre, desde la valla del eremita al pan del trabajador, duro e ingrato como la gleba. Mi paladar conoce bien el sabor de las cuaresmas. Os aseguro que tenéis mal gusto. Por mi parte compadezco al desdichado, ciertamente. Quiero la igualdad, pero en la higiene, en la cultura y en el bienestar. La igualdad hacia arriba. Mientras ello resulta imposible, me quedo con mi superioridad. ¿Para qué necesitamos nuevas cruces si un solo Cristo asumió todas las culpas del género humano? Es condición de la virtud indignarse ante la iniquidad y correr a impedirla o castigarla sin reparar en lo que ha de sobrevenir. Pobre de la justicia vilipendiada si un socorro dependiera de un razonamiento irreprochable o del desarrollo de un teorema. En cuanto a mí, no deseo ni la igualdad, ni las leyes, ni mejores filosofías. Solamente no puedo ver padecer al débil. Mi corazón se subleva y pongo sin tasa al rescate de su felicidad, mi dolor y mi peligro. Poco importa que esto sea con la ley o contra la ley. La justicia es, con frecuencia, víctima de las leyes. Tampoco sabría detenerme ante el mismo absurdo. Para cada monstruo que me abordara en fantasmagoría, cada empresa vana que consumiera mi esfuerzo, fueran a la vez incentivos para empeñarme contra la amarga realidad. ¿Por qué halláis mal que luchen a costa de su hambre esos trabajadores? ¿No es el hambre un precio del ideal como la sangre y como el llanto? Poseéis una elocuencia prestigiosa que me habría arrebatado a los 20 años, cuando creía en los pájaros y en las doncellas. Os estimaría que no dierais alcance despectivo a vuestras palabras sobre las doncellas y los pájaros. De ningún modo. Los pájaros tienen el mismo paso que las doncellas, y las doncellas tienen tanto seso como los pájaros. Pero vuelvo a nuestro tema. Los obreros nada lograrán con la violencia. Os advierto, entre paréntesis, que no soy propietario. Los obreros deben conformarse con las leyes, aprovechar sus franquicias, elegir sus diputados, apoderarse del Parlamento, cometer algunas extravagancias para despistar a los ricos, como volverse ministros, por ejemplo, y después apretarles el tragadero, si es que no prefieren tornarse ricos a su vez. Es un sistema. Un sistema abominable. Parecéisme, a la verdad, un tanto socialista. No lo niego, pero mi veis os he notado un poco anarquista. No os ocultaré mis preferencias en tal sentido. Amé siempre al paladín, y no sé por qué anhelo de justicia desatendada
¿Por qué anómalo coraje de combatir uno solo contra las huestes enteras? ¿Por qué sombría generosidad de muerte inevitable en la misma obra de la vida que otros gozaran mejor, sin perjuicio de seguir llamando crimen a la benéfica crueldad? Hallo semejanzas y profundas entre los caballeros de la espada y los de la bomba. Los grandes justicieros que asumen en ellos mismos el duro lote del porvenir humano son como esas abejas de otoño que amontonan a golpes de aguijón la comida futura de una prole que no han de ver. Matan por el bien de la vida que sienten germinar en su muerte próxima, arañas y larvas, como quien dice tiranos e inútiles, quizá inocentes, siempre detestables. Ellas carecen entre tanto de boca, no pueden gustar siquiera una gota de miel. Sus únicos atributos son el amor y el aguijón. Su obra de porvenir afinca en la muerte, que al fin es el único camino de la inmortalidad. Soy espiritualista. En efecto, ¿y vos? Materialista. Dejé de creer en el alma cuando me volví incrédulo del amor. Adentrarse en, por supuesto, los personajes de esas obras, ¿no? De Hamlet y del Don Quijote. Entonces cada uno, por supuesto, hace un poco de burla o un poco muestra, digamos, sus grandezas y sus miserias respecto a las propias obras. O sea que lo hace cada vez más interesante y sobre todo aquellos que conocen, por supuesto, ambas obras, lo disfrutan, ¿no? Lo disfrutamos todos muchísimo. Así que los invito a seguir ese texto y acompañarnos en la medida de sus posibilidades en todas esas iniciativas que desde la Fundación Shakespeare Argentina hacemos para un poco acercar a Shakespeare a las personas a través de diferentes o de muchas disciplinas. La idea nuestra, por supuesto, que Shakespeare es un dramaturgo, pero también un gran poeta y ha servido, digamos, como inspiración a todas las artes. Y entonces, en tal sentido, si ustedes visitan nuestro sitio en la web, que es www.shakespeareargentina.org, van a encontrar muchísimo contenido. Nosotros empezamos este proyecto justamente para generar contenido en castellano, que por supuesto es lo que más escasea, sobre Shakespeare, en nuestro idioma, y por supuesto en el abanico de todas las posibilidades que ha dado Shakespeare para los artistas y los intelectuales. Entonces aquellos que quieran buscar textos académicos, hay unos cuantos interesantes, sobre todo con el tema de la traducción, que está tan en discusión hoy en día, de las artes escénicas. Recuerdo como interesantes también una colección de videos que tenemos ahí, de videoclips de puestas de Shakespeare en el teatro oficial, en el San Martín. Y bueno, estamos siempre tratando de generar contenidos nuevos y por supuesto acercar a la Fundación a todos aquellos que quieran colaborar, que hayan producido algo de contenido y que quieran hacerlo ver. Porque lo interesante también es que la página sirva no solo para promocionar, digamos, eventos o iniciativas nuestras, sino también para vincular a la gente, para que eso pueda servir como proyectos colaborativos entre diferentes áreas o disciplinas. Así que les agradecemos mucho haber venido hoy un viernes a la tarde por acá y espero contar con ustedes en futuros eventos como este. Muchas gracias. Estamos justos. Si alguno quiere hacernos alguna pregunta, creo que 5 minutos más tenemos. Después tenemos que desalojar la sala porque tienen que armar algo acá para una... El próximo evento. Exacto. Sí. Así. Me permite una pregunta un poco atrevida. Por supuesto. Pero atrevida porque yo soy un profano y la verdad es que... Pero no sé dónde escuché hace poco, bueno, seguro que fue por Barcelona, leí o escuché, no lo recuerdo bien, alguien que decía que uno de los dos había leído al otro. Me refiero a Shakespeare y a Cervantes. No recuerdo quién había oído hablar o quién había leído, porque... Seguramente Shakespeare leyó a Cervantes y no lo contrario. No sabemos lo contrario, pero seguro que Shakespeare sí, porque escribió Cardenio, que es una obra que está perdida ahora, pero escribió esa obra y la puso en el Teatro del Globe. Y esa obra está perdida. No, Cardenio está perdida, ahora se cree que Doble Falsedad es Cardenio, pero no se sabe a ciencia cierta. Y Cardenio es el nombre de un personaje del Quijote. Justamente mañana en la Biblioteca Nacional viene Roger Chartier, que es un experto francés, que escribió un libro que se llama Cardenio.
Muchas gracias. Se especuló mucho con ese famoso supuesto encuentro de Valladolid, que de ahí surgió todo. Creo que Anthony Burgess fue el primero que escribió, pero novelado, la posibilidad de que se hayan encontrado ambos escritores en Valladolid, en ocasión cuando la corte española estaba en Valladolid y debían ratificar el Tratado de Paz. Entonces, para ratificarlo, la corte inglesa se iba a trasladar allí, y por supuesto que Cervantes iba donde iba la corte, como casi todos los artistas que tenían que tratar de conseguir trabajo, digamos, y permisos para editar. No se olvide que en esa pero época, son especulaciones todavía, no está confirmado. pero se cree que esa comitiva inglesa, que fue a España, fue la que llevó el Quijote a Inglaterra, y que luego, en pocos años, creo que al año siguiente, apareció la primera traducción. Entonces, digamos, el Quijote como libro llegó a Inglaterra, y de hecho en aquella oportunidad, cuando se hizo ese encuentro, el Quijote ya era lo que hoy llamamos un bestseller, porque la ventaja que tuvo, digamos, o por decirlo así, digamos, el éxito editorial que tuvo Cervantes con el Quijote, con la primera parte, fue muy grande. Toda Europa hablaba del Quijote. Entonces tuvo un éxito. Evidentemente en la corte se hablará como se habla hoy en día de algo que tiene mucho éxito, todo el mundo comenta, como no sabes esto, lo otro. Entonces ese texto se llevó, se cree que alguien o gente de esa comitiva llevó el texto y luego apareció traducido en Inglaterra. Y de hecho, no en dramaturgia, pero sí en poesía, ese grupo de poetas conocidos en la literatura como los llamados Silver Poets, los poetas de plata, en muchas poesías de estos poetas aparece una frase muy conocida, acuñada por el Quijote, que es deja de pelear contra los molinos de viento. Eso está en muchas poesías, no en una sola. Quiere decir que la gente había leído el Quijote en Inglaterra y le había parecido muy inspiradora, muy poética esa frase de luchar contra los molinos de viento. Así que el Quijote llegó a Inglaterra. Lo contrario no se sabe, por lo menos se sabe que llegó a Europa, por supuesto, y que tuvo mucho éxito, por supuesto, en las obras de Shakespeare en las cortes europeas, pero en España, como le tocó la época de la controversia, seguramente, entre ambos reinos, difícilmente las obras de... Y estaba Lope, que dominaba la escena absolutamente, de hecho no dejaba tampoco que la dramaturgia del pobre Miguel de Cervantes Saavedra llegara a las cortes. Como dramaturgo no tuvo éxito la Galatea, hubo algunos éxitos bastante buenos, pero no fue el éxito que tuvo Lope, porque Lope dominaba la escena, así que difícilmente dejara que otros dramaturgos y menos extranjeros entraran a su mercado, ¿no? Hay que verlo así también, ¿no? Cada uno defiende su mercado. Así que bueno, eso es un poco lo que se sabe a cierta, o lo que se ha deducido de lo que se ha publicado, ¿no? Y que presentamos el libro en azul, estamos muy felices y orgullosos. El libro acaba de salir la semana pasada y tuvimos la oportunidad de presentarlo en el Festival Cervantino de Azul con Rep y José Manuel Lucía Mejía, así que estamos muy agradecidos y muy felices. Aquellos también que no hayan visitado Azul, el caso mío, por una infidencia, yo conocí Azul cuando hice el servicio militar, pasé por Azul, la última vez fue hace más de 40 años, entonces volví a Azul ahora y la verdad que es una ciudad que está muy linda, es una ciudad cervantina, declarada cervantina argentina por la UNESCO, tiene un mural, que también hay un mural en Alcalá de Henares, también hecho por Rep, muy interesante en una plaza, hay unas esculturas muy lindas, y se hacen todos los años jornadas cervantinas, académicas, ya hemos leído, por lo menos intelectuales, pedagógicas, y un festival. Van por el 10º festival, este año fue el 10º festival cervantino, donde participamos y también presentamos el texto, y en la 9ª jornada cervantinas. Así que también es un acontecimiento interesante para ir en esos días. En nuestro sitio web van a poder ver un enlace al Festival Cervantino que todavía sigue, y bueno, las fotos de nuestra presentación de la semana pasada, el viernes pasado. Y seguramente vamos a presentar el libro recién empieza su derrotero, ¿no? Así que lo vamos a presentar en otras oportunidades y los invitamos a todos a visitar nuestro sitio web. Y vincularse, porque la manera de saber, digamos, es a través de, como no hacemos mucha publicidad, por lo menos no propaganda ni publicidad, generalmente nos vinculamos como asociación. Entonces, si ustedes se asocian o están cerca de nosotros y ven un poco lo que se publica en las redes sociales o está en la página, ese vínculo nos va a tener, digamos, al tanto de lo que hacemos. Este texto salió de la imprenta el jueves y el viernes viajamos, viernes a la mañana viajamos a Azul y hoy nos trajeron acá, así que no sabemos cuándo van a estar en todas las librerías, sabemos que acá están porque nos trajeron hace una hora,
pero distribuido y en catálogo de Eudeva, supongo que ya la semana que viene o la otra va a estar. Editado por Eudeva y con el apoyo de Proteatro, a quien agradecemos también a los directores de Proteatro y a Eudeva, por supuesto. Estamos muy felices que por los 400 años Quedara un objeto. quedara este homenaje, ¿no? Así bueno. Los invitamos en la librería del balcón, lo pueden adquirir también si quieren. Y bueno, los invitamos a visitar nuestro sitio web. Recuerdo de cosas interesantes a quien le gusta, le interesa la literatura, y siempre dice antes, la exposición que hay en la Biblioteca Nacional, San Miguel 616, que vale la pena visitarla e invitar a otros a visitarla, que es muy interesante también, y hay una cantidad de, digamos, de eventos, hay una vitrina con textos, algunos curiosos, y también seguramente la Biblioteca Nacional tiene una presentación de este libro que creo que Alberto Martínez, el director, nos pidió que quería hacerla a él, así que seguramente esto se va a reprogramar ahora con el vuelo de viaje fin de noviembre, principio de diciembre. Y queremos volver a agradecer a las autoridades de la Feria del Libro Teatral, ¿no? Luis Massa, Alberto Weiner, por brindarnos este espacio todos los años de hace 5 años. Muchas gracias.